Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lina Malagón Penén y en nombre del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externada de Colombia, quiero darles la bienvenida a este panel titulado Objeción de conciencia y creencias religiosas de funcionarios públicos. Antes de pasar a las ponencias, quiero contarles que uno de los objetivos de nuestras jornadas de Derecho Constitucional de este año es reflexionar sobre los desafíos contemporáneos del Estado laico. En efecto, pues creemos que muchas democracias occidentales actuales enfrentan un conjunto de retos parecidos vinculados con el respeto del principio de laicidad. Además, creemos que en Colombia y en este campo específico, pues existe un vacío académico porque los autores pues hemos reflexionado poco sobre, primero, las características de nuestro modelo de laicidad y segundo, sobre cómo a partir de esas características debemos regular el fenómeno religioso desde el punto de vista jurídico. En este sentido, si bien la pluralización religiosa y la participación en política de los creyentes han sido objeto de varias investigaciones, muy poco se ha escrito sobre las consecuencias de esos fenómenos en términos del principio de laicidad estatal. En particular, en contextos como el colombiano, en los que se reconoce el pluralismo y la diversidad cultural, la libertad de conciencia y de religión, la prohibición de discriminación, la libertad de escoger profesión y oficio, poco se ha escrito sobre cuáles deben ser los vínculos que se deben permitir entre funcionarios públicos y religión. Por ejemplo, ¿puede un miembro de la jerarquía de una iglesia desempeñarse como funcionario público? ¿Cómo se deben regular la objeción de conciencia de los creyentes que se desempeñan en cargos públicos? Y en el campo de la justicia, ¿cómo podemos garantizar los principios de imparcialidad y de neutralidad en materia religiosa? Entonces, para ayudar a llenar parte de ese vacío académico, desde las jornadas invitamos a autores nacionales y extranjeros a escribir sobre la regulación de los vínculos entre funcionarios públicos y religión en Colombia, así como en otros países de la región. Entonces, gracias al entusiasmo del doctor Néstor Osuna Patiño, de mi colega Gonzalo Ramírez Cleves, de Luis Antonio Corona Nakamura, que aceptaron nuestra invitación a escribir, y gracias también al apoyo constante de Jessica Barragán y de María Alejandra Osorio, pudimos editar este libro titulado Desafíos constitucionales del Estado laico, género, educación, cultura y justicia. Precisamente el objetivo de este panel es entonces discutir en torno a los artículos de este libro que tratan primero sobre cómo los magistrados de la Corte Constitucional pueden garantizar el principio de neutralidad decisional al momento de ejercer sus funciones de juzgamiento. Segundo, sobre si se debe o no permitir que los líderes de las organizaciones religiosas ocupen cargos de elección popular. Y tercero, sobre la objeción de conciencia de funcionarios públicos por motivos religiosos. Adicionalmente, decidimos enriquecer la discusión con la ponencia de Mariana Ardila, que desde su trabajo en una de las ONGs feministas más importantes de Colombia, ha tenido que enfrentarse al uso y al abuso de la objeción de conciencia en el campo del aborto. Luego de hacer esta breve introducción en cuanto a la metodología, vamos a dividir el panel en dos partes. En la primera parte, cada expositor va a tener máximo 12 minutos para hacer una presentación magistral, y en la segunda parte del panel vamos a resolver preguntas del público. Entonces, desde el punto de vista técnico, le ruego a los participantes que planteen sus interrogantes a través de la herramienta preguntas y respuestas de Zoom que van a ver en la bandeja que está abajo. Les pido porfa que vayan planteando sus preguntas a medida que se les vayan ocurriendo para que yo pues pueda irlas organizando. ¿Listo? Y entonces, para organizar la discusión, el primero en tomar la palabra será el doctor Néstor Osuna Patiño, que es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Además, el doctor Osuna fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y es profesor ordinario de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Luego tomará la palabra Mariana Ardila Trujillo. Mariana tiene una maestría en estudios legales internacionales de la Universidad de Nueva York y actualmente es abogada de la dirección legal de Women's Link Worldwide. El tercero en tomar la palabra será el doctor Luis Antonio Corona Nakamura, que es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes de México. El doctor Corona es director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que ya me corregirá
básicamente cumple funciones de ombudsman o defensoría del pueblo en México, ¿verdad, Luis? Mm, y finalmente, el último en hacer su ponencia será mi colega Gonzalo Ramírez Cleves. Gonzalo es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y profesor investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externada. Entonces, pues sin más preámbulos, quisiera darle la palabra al doctor Osuna para que en 12 minutos nos exponga su investigación. Mil gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Lina. Muy complacido de estar esta tarde con ustedes. Bien, yo preparé y presenté un escrito que va a salir publicado en ese libro con bella portada que nos acabas de exhibir, en el que hago un análisis de la objeción de conciencia en Colombia y de cómo se podría, en esa perspectiva de hacia lo que viene, hacia los próximos 10 años, cómo se podría hacer una lectura laica de esa objeción de conciencia. Así que, dado que el tiempo aquí es mucho más breve, simplemente voy a mencionar algunas de las conclusiones que aludí en ese escrito. Digamos que comenzaría diciendo que la objeción de conciencia es, no sé, se presenta, como diría Carlos Santiago Nino, cuando un individuo considera que una obligación jurídica que se le impone es contraria a alguna de sus obligaciones morales. Entonces se ve en esa, digamos, en esa en ese grave dilema de que si cumple el derecho se destruye como ser humano, pero si actúa como ser humano incumple una norma jurídica y por lo tanto va a recibir una sanción. Esa figura es complicada de aceptar para un Estado constitucional, democrático, con vigencia de los derechos humanos, porque, digamos, la figura de la objeción de conciencia entonces propone que hay causas morales que exoneran del cumplimiento del derecho. Y si se supone que en un régimen constitucional el derecho garantiza los derechos humanos, propone la igualdad ante la ley, goza de amplia legitimidad, pues es muy difícil aceptarla. Por lo tanto, digamos, la primera aproximación siempre hacia la objeción de conciencia es que no tiene cabida en un Estado constitucional. Sin embargo, por ejemplo, Habermas dice, la objeción de conciencia es la señal de los estados constitucionales que se sienten seguros de sí mismos, que pueden permitir esas situaciones en casos extremos. Sin embargo, como se trata, digamos, de incumplir el derecho, tal vez lo primero que cabría decir es que hay razones muy poderosas para cumplir el derecho en un estado constitucional. Uno podría mencionar, bueno, es en virtud del derecho que todos somos iguales ante la ley. Por otro lado, en las bases de un sistema jurídico constitucional hay un amplio consenso de la Constitución, digamos. Ese ordenamiento jurídico normalmente tiene suficientes garantías para expresar las disidencias y para encauzar el descontento. Y por último, pero digamos, no lo menos importante, es que precisamente ese derecho es el que establece las libertades y las garantías. Luego, desobedecer ese derecho no pareciera ser que puede ser moralmente aceptable. Bueno, esa paradoja se presenta aún con mayor relieve si la objeción de conciencia es por motivos religiosos y la Constitución además es laica, porque en una Constitución laica, digamos, se permiten todos los cultos, pero no se acompaña esa permisión de la neutralidad estatal frente a las religiones y la garantía de que todas las personas serán tratadas con igualdad independientemente de las creencias que practiquen. Por lo tanto, no pareciera en principio que por razones religiosas se pueda excusar el cumplimiento de una ley. Bien, dicho eso, como a manera de definición, digamos que lo que yo propuse en el trabajo fue hacer dos deslindes que creo que son necesarios para una lectura laica de la objeción de conciencia. Y el uno es deslindar la objeción de conciencia de la desobediencia civil. Y el otro es deslindar la libertad de conciencia de la libertad de cultos. Vamos entonces por partes. La objeción de conciencia no es igual a la desobediencia civil. Digamos que Ernesto Garzón Valdés dice que hay varias formas de desobediencia al derecho. Por ejemplo, la desobediencia criminal, la desobediencia revolucionaria, la desobediencia militar, la actitud anarquista y la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Bueno, todas esas manifestaciones tienen en común eso, se trata de propuestas de desobedecer el derecho.
pero después de eso son muy distintas. Para concentrarnos entre desobediencia civil y objeción de conciencia, digamos que en la desobediencia civil siempre siempre es una manifestación de protesta frente a normas que se consideran injustas y cuya revocatoria o cuya abolición se reclama. Se reclama de un modo desafiante, aunque pacífico, ¿no? Toda la sociedad se niega a pagar este impuesto y considera que el impuesto debe ser abolido. Eso es un caso de desobediencia civil. O la sociedad no obedece la norma del confinamiento, por decir algo, y se lanza a las calles en protesta para que quede abolido este confinamiento. En cambio, la objeción de conciencia es una actitud puramente individual. No pretende la modificación de una norma. Simplemente considera que, o solicita o pretende que la norma no se le aplique. Es decir, quien está utilizando la herramienta de desobediencia al derecho está en el campo político de la protesta ciudadana, puede tener mayor o menor legitimidad, pero quien está en el campo de la objeción de conciencia no está cuestionando la legitimidad del régimen, simplemente está esgrimiendo que hay unas razones morales que él considera que deben ser tenidas en cuenta para que no se le aplique a él una norma jurídica. Dicho lo anterior, entonces podríamos decir, es más fácil entender por qué en general en un Estado constitucional democrático no se acepta la desobediencia civil y en cambio en algunas hipótesis sí se acepta la objeción de conciencia. No confundamos las dos cosas. Una cosa es la protesta, la solicitud de cambio de nombre, de cambio de norma, perdón, y otra cosa es la objeción de conciencia. Menciono esto porque yo veo que muchas veces, sobre todo en manifestaciones religiosas, lo que se está proponiendo es desobediencia civil, ¿no? Esa encíclica de Juan Pablo II que dice los cristianos tienen que comportarse en contra de las normas que permiten el aborto y no deben hacer, eso no es objeción de conciencia, eso es un llamado a la desobediencia civil. En cambio, la genuina objeción de conciencia es un comportamiento puramente íntimo, el de la persona que dice yo me siento destruido si me obligan a prestar el servicio militar, o siento que mi sistema de convicciones y mis convicciones más profundas se ven destruidas si me obligan a consumir estos alimentos o si me obligan a participar en esta cadena de producción que contiene violaciones de derechos humanos, cosas por ese estilo. Bien, el otro deslinde, veo cómo corre el tiempo, ya llevo 7 minutos, es entre libertad de conciencia y libertad religiosa. Con muy buen tino, nuestra Constitución los puso en 2 artículos distintos, 17 y 18, 18 y 19, ahora no me acuerdo de memoria, pero claro, para decirlo en términos breves, libertad de conciencia es el derecho a pensar y libertad de cultos es el derecho a creer. Son 2 cosas distintas. Se parecen, por supuesto, en que son manifestaciones espirituales. Se parecen en que tienen un alto componente de inmunidad. Es decir, yo tengo derecho a comportarme según mis ideas y nadie me las puede impedir. Y tengo derecho a practicar unas creencias y nadie me lo puede impedir. Pero de ahí en adelante son distintas. La libertad de conciencia parte de la autonomía individual. Yo me formo mis ideas a partir de mi propia experiencia vital, con mis criterios. No tengo que adherir a nadie. En cambio, la libertad de culto sí tiene una adhesión fiduciaria. Se trata de practicar unos ritos, creer en unas divinidades. Y la libertad de cultos, digamos que está garantizada por la Constitución, está vinculada siempre con una organización jerárquica de tipo religioso que ha propuesto los valores. Bien, dicho lo anterior, con muy buena fortuna también nuestra Constitución estableció la palabrita nadie está obligado a actuar en contra de su conciencia en el artículo de la libertad de conciencia, no de la libertad religiosa. Sin embargo, admitámoslo, buena parte o una parte, la más controversial de las manifestaciones de objeción de conciencia tienen que ver con razones religiosas. Bien, en ese sentido, y ya digamos como para ir concluyendo, las como 8 conclusiones que quería contarles, solo voy a alcanzar a 2 o 3. Digamos que la libertad de conciencia, digamos, más bien, la objeción de conciencia es preferible considerarla una parte del contenido de la libertad de conciencia y no un derecho fundamental autónomo. Esto es una discusión un tanto teórica porque en últimas es como pequeños matices de lo mismo, pero dado que es la libertad de conciencia la que le garantiza a uno la posibilidad de objetar,
pues entonces es una parte del contenido de la libertad de conciencia y no un derecho autónomo. ¿Eso para qué nos sirve? Para decir, por ejemplo, tienen posibilidad de objetar quienes son titulares de la libertad de conciencia. Y solo somos titulares de libertad de conciencia los seres humanos. Hasta el día de hoy, me refiero a, no sé si en el futuro otras especies animales, pero no se reconoce titularidad colectiva ni titularidad por parte de personas jurídicas de la libertad de conciencia, habida cuenta de su carácter personalísimo. Por otra parte, si forma parte del contenido de la libertad de conciencia, entonces es susceptible de ponderación, que es lo que está al uso. Otro día podemos hacer un foro sobre si la ponderación hay que mandarla al museo o hay que seguirla utilizando, pero como por hoy en día la utilizamos, digamos, claro, uno puede ponderar si en materia de libertad de conciencia se llega a garantizar la objeción en este caso y en este no, en virtud de la mayor importancia de otros de los valores que están en juego. Y en esa ponderación, uno cabría decir, mire, se puede garantizar la objeción de conciencia como parte de la libertad de conciencia si con ella no se eliminan o se afectan derechos fundamentales valiosos de otra persona. Si la pérdida que trae consigo la objeción de conciencia en materia de igualdad ante la ley es pequeña. Pensemos en objeción de conciencia al servicio militar frente a la obligación general de mantener las milicias del Estado. Pues parece que garantizar la objeción de conciencia de una persona es muy importante para esa persona y no afecta gravemente digamos, el servicio militar, no afecta gravemente la organización de las Fuerzas Armadas. En cambio, por supuesto, si la objeción de conciencia implica que una persona va a haber anulado sus derechos, como por ejemplo esa objeción de conciencia a casar a dos personas, o objeción de conciencia a interrumpir el aborto, interrumpir el embarazo de una persona que tiene derecho a hacerlo, pues sí hay una gravísima afectación de los derechos de esa persona y por el contrario, lo que se satisface a cambio no pareciera ser un bien amparado por el derecho con semejante fuerza. Como ya se me acabó el tiempo, simplemente quisiera terminar con algo que después si surgen preguntas lo desarrollo. Pero es que yo concluyo en ese escrito que el cumplimiento de una orden religiosa no cabe como objeción de conciencia. Es decir, la libertad religiosa no contiene dentro de su contenido, perdón la redundancia, la posibilidad de objetar el cumplimiento de una ley. La libertad religiosa tiene su contenido por otro lado. Luego, por cumplir una orden religiosa, ¿no? La orden del Papa que dice que no se puede abortar, la orden del obispo que dice que hay que matonear a las personas LGBTI, pues el cumplimiento de esa orden canónica no sirve como fundamento para objetar en conciencia. Pero bueno, se me acabó el tiempo, querida Lina y queridos colegas, así que me reservo después para las preguntas. Muchas gracias, doctor Osuna, por su intervención. A mí, francamente, su artículo me parece clave para entender qué es la objeción de conciencia y cómo se diferencia conceptualmente entonces, de la libertad de cultos y de otra figura afín que es la desobediencia civil. Además, su artículo y su ponencia pues, nos muestra la importancia, primero, de regular la objeción de conciencia teniendo en cuenta el principio de laicidad, y segundo, delimitar su ejercicio para garantizar los derechos de grupos históricamente discriminados o marginados. Y en particular, pues es muy importante tomar medidas para evitar que el uso de esta figura no vulnere el derecho fundamental a la interrupción voluntaria de embarazo. Y entonces, para que ahondemos en este tema, quisiera cederle la palabra a Mariana Ardila. Apagaste el micrófono, Lina. Perdón, y entonces Mariana, te cedo la palabra. Gracias, doctora. Muchas gracias, Lina. Bien, pues en los minutos que tengo, yo quisiera hablar como de tres cosas. Bueno, primero, como decir que la regulación de la objeción de conciencia que tenemos en Colombia, que es una regulación jurisprudencial, pues sí apunta como a un balance, ¿no? A ese balance de proteger la conciencia del objetor, pero también de, en el caso del aborto, garantizar la prestación de un servicio que en tres causales es un derecho fundamental. Aquí hay un libro que les recomiendo que editamos en el 2014, Women's Link y el Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, en el que se analiza desde una perspectiva interdisciplinaria y global la sentencia T388 de la Corte Constitucional de 2009.
Y este es de hecho un caso en el cual un juez, un funcionario público, objeta a resolver una acción de tutela de una mujer que buscaba acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, y la Corte le dice, bueno, que los funcionarios judiciales no pueden usar la objeción de conciencia, que tienen su deber primario es aplicar el ordenamiento jurídico, y bueno, finalmente la mujer accede al aborto. Entonces esto nos dice que, como decía el doctor Osuna, la objeción de conciencia no es objeción, no es obstrucción, y creo que en la T388 dice es un escudo más no una espada, ¿no? Entonces, por eso ciertas cosas como en el caso del aborto solo puede objetar conciencia la persona directamente involucrada en el procedimiento, no se puede objetar al simple hecho de dar información. Usted, aún siendo objetor, tiene que dar información veraz sobre las causales en Colombia de aborto, tiene la obligación de remitir a otro prestador, etcétera. Pero como muchos saben, y a los que no les cuento, en Colombia de hecho se usa la objeción de conciencia como una espada y no como un escudo en el caso del aborto. Es una de las barreras más generalizadas y estructurales a la interrupción voluntaria del embarazo. Un estudio de Médicos Sin Fronteras del año pasado dice que, por ejemplo, en Tumaco, Buenaventura, Arauca, Chocó, Norte de Santander, el común denominador es que la totalidad o la mayoría de los médicos sean objetores y se nieguen incluso a atender complicaciones post-aborto o a brindar información. Y bueno, ya verán ustedes, y a los que no, estas zonas de Colombia pues son zonas alejadas de las capitales, muchas de ellas afectadas pues por el conflicto armado y por fenómenos migratorios masivos. Entonces existe ese uso de la objeción como espada, y digamos también hay casos muy famosos resueltos por la Corte Constitucional en el que el objetor no objeta, porque si objeta tiene que apartarse de la decisión, entonces no objeta, pero se queda para obstruir. Y aquí, bueno, está la sentencia T627 del 2012, que es un caso en el que más de 1.280 mujeres interponen una acción de tutela, entre otros, contra el entonces procurador Alejandro Ordóñez, porque emitía circulares en las cuales mentía sobre la regulación de la objeción de conciencia, y la tutela le dice que tiene que rectificar. Y también hay de hecho sanciones de tribunales de ética médica, no muchas, pero hay unas muy simbólicas por violar el régimen de la objeción de conciencia. Ahora, digamos, esa es, digamos, la realidad. ¿Cuál es la discusión actual? Presentamos varias organizaciones el 16 de septiembre una demanda de inconstitucionalidad contra el delito de aborto en Colombia. Y parte de los argumentos de esta demanda tienen que ver con el tema de objeción de conciencia. La demanda es presentada por el movimiento Causa Justa, y digamos una de las cosas que se dice es cómo en Colombia otra de las barreras de acceso al aborto legal es la distribución muy equitativa que hay entre ciudades principales, intermedias y pequeñas de la disponibilidad de los servicios de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente en las ciudades más grandes hay más disponibilidad. ¿Cómo juega la objeción de conciencia aquí? Los estudios que presentamos en la demanda dicen que muchas veces las verdaderas razones de la objeción de conciencia de los prestadores de salud no son morales y ni siquiera son religiosas, sino que el contexto es tan adverso y tan estigmatizador que es menos costoso para un profesional de la salud decir que es objetor que de hecho prestar el servicio como es su deber. Entonces, para evitar ser estigmatizado, aislado en gremios profesionales, para evitar la sobrecarga laboral que viene con la poca disposición de prestadores de salud,
pues le sale mejor objetar conciencia que de hecho meterse a prestar el servicio como es su deber. Entonces, esto que nos está indicando, que esto también está afectando la disponibilidad de prestadores y pues está haciendo una barrera que obviamente afecta a las mujeres y a las adolescentes que están, digamos, más lejos de las capitales. Este es uno de los problemas que tocamos en la demanda y que se relaciona con la objeción de conciencia. El otro, digamos, es el tema de la información, de cómo otra barrera de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es la falta de información y cómo usar el derecho penal para regular el aborto inhibe el intercambio abierto de información y hace, digamos, crea un contexto en el que es fácil para un prestador que de pronto es un objetor escondido, pero no lo está manifestando, porque si lo manifiesta se tiene que retirar del proceso, de mentirle a las mujeres sobre cuál es el marco legal del aborto en Colombia. Ahí presentamos muchos estudios en la demanda que indican que esto está sucediendo. Entonces, es otra de las conexiones, digamos, entre esta demanda que hemos presentado y la objeción de conciencia. Ahora, ¿cómo ayudaría una eliminación del delito de aborto a solucionar estos problemas o estas cuestiones? A que se protegiera, digamos, tanto la conciencia de las personas que quieren objetar, pero también el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. Pues ayudaría mucho despenalizar porque esto reduce de una manera muy importante el estigma, tanto contra mujeres como contra prestadores. Presentamos en la demanda estudios de países que han reducido o eliminado el uso del derecho penal para regular el aborto y se ve que no se elimina el estigma inmediata y totalmente, pero sí empieza a haber una reducción muy rápida del estigma y esto permite que más prestadores, más profesionales de la salud, digamos, se atrevan a cumplir su deber y a prestar los servicios de aborto, digamos, garantizando una mayor disponibilidad. Esto, por otro lado, no elimina la objeción de conciencia, es decir, los prestadores, el personal de salud que verdaderamente, de acuerdo a su conciencia, no puedan prestar, pues pueden seguir objetando. Entonces es una solución que disminuye las barreras y que deja salvaguardado este derecho. Y digamos que hay, digamos, muchas otras razones que están explicadas en la demanda por las cuales, digamos, esta solución que proponemos sería más integral que la que tenemos actualmente, que presenta muchas barreras y de todos modos salvaguardaría los derechos de otras personas involucradas, como los derechos pues, de los verdaderos objetores, si los quisiéramos llamar así. Esto era lo que tenía para contarles. Me gustó mucho la intervención del doctor Osuna porque de hecho en el libro que les mencioné al principio hay un ejemplo que se presenta como objeción, pero ahora me hizo dudar el doctor Osuna si es desobediencia civil, de hecho, y es el ejemplo de España, en el cual el personal de salud objeta conciencia en un momento determinado a una norma que le impedía el acceso a la salud a los migrantes sin documentación. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a atender acá a todas las personas que lleguen, independientemente de si tienen estatus regular migratorio o no, no nos va a importar lo que diga la ley porque primero está, digamos, nuestro deber ético, moral y nuestra conciencia. Entonces, bueno, podemos discutir más, pero me parecía un ejemplo digamos, curioso y diferente de lo que vemos por objeción de conciencia. Y de hecho en aborto también se ha usado, porque antes de la despenalización del aborto en Estados Unidos, cuando había penalización, había algunos médicos que de hecho prestaban servicios de aborto, aún sin
que la ley, digamos, lo prohibía y se escudaban en razones de conciencia. Y es un debate que últimamente ha vuelto en el mundo de los derechos reproductivos en contextos, digamos, muy restrictivos de aborto, como los de Centroamérica. Entonces, bueno, me pareció interesante ver esa distinción. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu intervención, que ahonda entonces en la perspectiva de género sobre la objeción de conciencia y que nos muestra cómo en nuestro país el abuso de esa figura de la objeción de conciencia ha constituido un obstáculo para que las mujeres podamos acceder al aborto seguro, sobre todo pues en las ciudades y municipios intermedios y pequeños. Y entonces es muy interesante saber que para enfrentar entonces el desafío de garantizar la conciencia sin vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues el movimiento Causa Justa, mediante una demanda de inconstitucionalidad en contra del delito de aborto, pues está proponiendo la despenalización del aborto en todas las circunstancias. Y esperemos entonces que la Corte Constitucional resuelva rápidamente esa acción pública. Ahora, las otras dos ponencias no versan sobre la objeción de conciencia, pero sí se relacionan con cómo el derecho debe regular las creencias religiosas de los funcionarios públicos. Y en este sentido, entonces quiero darle la palabra a Luis Antonio Corona, que nos va a hablar sobre los derechos políticos de los líderes religiosos en Colombia y México. Entonces, Luis, tienes la palabra. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Lina. Un gusto saludarles por esta vía. Saludo con gusto a la compañera y compañeros panelistas y a todos al público en general que nos está siguiendo en esta transmisión. Y también mi agradecimiento a Soraya Pérez, Gonzalo Ramírez, Yolanda Sierra y muy especial a Sergio Fernández por permitirme compartir con ustedes algunos temas de interés político electoral y sobre temas religiosos. Bien, el tema que quiero compartirles en este breve momento se denomina los derechos político-electorales de los ministros de culto religioso, un estudio comparativo entre México y Colombia. Y para esto es importante señalarles la recepción de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano permite hacer ejercicios reflexivos de la restricción de derechos fundamentales que obedecían a un objeto preciso, medida que se planteó en razón de la historia política de las naciones influenciadas por la Iglesia Católica. La restricción de los derechos políticos a los ministros del culto religioso y la libertad sobre las convicciones éticas fueron necesarias para fortalecer la democracia, pues era benéfico separar materialmente la figura de aquellos personajes que habían guiado las conciencias y conductas de las personas durante siglos y propiciar un discurso acorde a las capacidades humanas. La libertad de voto se relaciona directamente con la expresión de la autodeterminación de cada persona, ya que conforme a sus convicciones y pensamiento decide depositar su confianza en aquellas personas que más representen sus expectativas y le elige para la construcción de una vida en comunidad. Para ello, el Estado debe vigilar una competencia equilibrada entre los postulantes a cargos públicos para evitar se privilegie el erario y los espacios públicos para promover una de las partes, contrarrestar las capacidades que tiene de influir en el imaginario de la población, ya sea para apoyar o para demeritar algún candidato. Los derechos humanos han marcado a la humanidad un objetivo que ya no puede desestimarse, ni mucho menos ignorarse. Ese objetivo obedece a los credos o costumbres, se sustentan a sí mismo en el momento de la dignidad, se reconoció como el principio y fin de todo, que la humanidad en su conjunto no desea reducir o negociar, ha marcado el deseo de toda persona para alcanzar una vida en plenitud como ser humano, con todo lo que eso implica. De ahí que el derribar fronteras o gobiernos ineficaces que no comparten este objetivo es la respuesta de todo hombre, mujer o niño de no volver a tiempos anteriores donde la cobertura de necesidades elementales o desarrollar el pensamiento a la creatividad
eran concesiones exclusivas para un reducido sector de la población. Bien, Habermas, en la idea de la dignidad humana, reflexiona en cómo la relación de los seres racionales entre sí está determinada por el reconocimiento recíproco de la voluntad general legisladora de cada uno. De modo que uno nunca debe tratarse a sí mismo ni a nadie simplemente como un medio, sino siempre al mismo tiempo como un fin en sí mismo. Con ello, se dibujan las fronteras de un ámbito que debe permanecer absolutamente excluido de la posibilidad de discusión de un tercero. La dignidad ilimitada de cada persona reside en la pretensión de que todos los demás respeten como inviolable esta esfera de la voluntad libre. En este sentido, la Constitución mexicana interpreta como el conjunto de la unidad de todos los derechos, pues al momento de prohibir la discriminación, anuncia como categoría sospechosa cualquier motivación que atente contra la dignidad humana y que tenga por objetivo anular los derechos y libertades de las personas como un derecho fundamental. Los derechos políticos son la piedra angular de la democracia y, de hecho, de que ambos hayan compartido batallas y momentos históricos de la verdadera defensa, simbolizando la emancipación de los seres humanos de condiciones dogmáticas, violentas, indignas y autoritarias. O como lo atestigua Pedro Salazar en La laicidad, antídoto contra la discriminación, la emancipación del poder político civil ante el poder religioso implicó, entre otras cosas, el que el Estado moderno se constituyera como un Estado legislador. Al declarar su autonomía frente a las iglesias, el gobierno civil tuvo que producir sus propias normas, su propio derecho, un aparato jurídico alternativo al religioso que habría que contar con fuentes de legitimidad propias y autónomas. El ejercicio comparado ha sido intencionado, pues se argumenta que por cuestiones históricas que ha vivido México durante la colonia y en el periodo juarista es necesaria una restricción a las comunidades religiosas, limitando su participación en el poder público y evitar el correr riesgo que se puedan hacer de él, derrocando así los esfuerzos institucionales que defienden la democracia. Sin embargo, la democracia no se constituye por unos cuantos que pretendan poseer clarividencia sobre las voluntades ajenas. En los tiempos que nos rigen existen objetivos claros que combaten estos recelos y que se han afirmado desde la comunidad interamericana en la Carta Democrática. Por ejemplo, se reconoce la educación como una clave para fortalecer las instituciones democráticas y promover el desarrollo del potencial humano, y que, dicho sea de paso, este está a cargo del Estado. Por ello se compara a Colombia, pues comparte con México similares procesos de dominación por la misma monarquía y el mismo grupo religioso con sus respectivos procedimientos y avasalladores poderes, que se reconocen los avances de su propia democracia al superar cualquier vestigio anterior que limite el pleno ejercicio de los derechos. Al contrario, apostando por un verdadero poder del pueblo, al revisar su legislación interna nos encontramos obstáculos algunos para que la ciudadanía participe plenamente de sus derechos políticos y del acceso al poder público, ya sea mediante el voto activo o pasivo. Bien, conceptualicemos dos figuras: la asociación religiosa, siendo personalidad jurídica de las iglesias y las agrupaciones religiosas, y por otro lado, los ministros de culto religioso, que no se especifica qué es, por lo que recurrimos a la ley de asociaciones religiosas y culto público, y encontramos su referencia. Se considera como ministro de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan se confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación, en el caso mexicano,
su decisión al respecto, de que las asociaciones religiosas omitan esta notificación o tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas tendrán como ministro del culto religioso a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación funciones de dirección, representación u organización. La laicidad, por lo tanto, no impone una visión del mundo, crea las condiciones para que cada uno libremente construya la propia. Aceptar que reconocemos como laicos se necesita restringir la sociedad y a la asociación con fines políticos a los ministros del culto religioso o impedirles el libre pensamiento sobre el comportamiento de actores públicos o validez de normas es totalmente contrario, no solo a la laicidad, sino la propia democracia, como afirma Hernández Estrada en el presente y futuro de las relaciones Estado y Iglesia y sociedad. Es incuestionable que la democracia dejaría de serlo si el Estado y las leyes que nos gobiernan se propusieran amparar una sola forma de pensar, hablar o actuar. La democracia debe de acompañar y proteger la diversidad, la multidisciplicidad, los pensares, los quehaceres, de propuestas individuales y sociales. La democracia se nutre y enriquece de alternativas. En la investigación, que estará en el documento que se ha señalado, se analizan 3 resoluciones emitidas por los tribunales judiciales en materia electoral sobre 3 casos donde ministros de culto religioso en un cierto momento buscan alguna candidatura. En el estudio de fondo se limitan a plantear el problema y justificar la decisión del actor anterior bajo el parámetro legal que se ha discutido en este análisis. En síntesis, la restricción para ser elegidos a cargos de elección popular y poder asociarse con fines políticos prevista en el artículo 130 de nuestra Constitución. La particular de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público sobre el tiempo de separación como ministro de culto religioso para registrarse como candidato a un cargo público. Bien, ya para ir cerrando, ¿a qué conclusiones arribamos? La democracia no se reduce al acto electoral, sino que requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política y reconozca y abogue por todos los derechos de todos. Por ello, la garantía de protección de los derechos políticos son consustanciales, pues representan la piedra angular de la democracia. El impedimento a los ministros de culto religioso para que desde su subjetividad puedan convivir armónicamente la elección libre sobre su profesión, sus convicciones éticas y su participación plena como ciudadano afecta la parte esencial de sus derechos por las siguientes razones. Primero, se crea una carga adicional desproporcionada, accesoria y desigual frente a los otros profesionales. Segundo, en los casos en que se ha elegido y se ha adquirido la dirección, el Estado demanda demostrar su cargo ante la Secretaría de Gobernación y no una autoridad estatal que sí tiene la facultad de registrar direcciones y otras organizaciones y profesiones. Tercero, el condicionamiento del ejercicio de la profesión implica una incompatibilidad con la libertad de expresión, de asociación y derechos políticos, concretamente el voto pasivo, y finalmente obliga a los ministros a solicitar rehabilitación de sus propios derechos a la Secretaría de Gobernación, con el tiempo debido que puede variar entre 3 a 5 años para participar como candidatos a un cargo de elección popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio Corona, por esta interesante exposición que nos plantea cómo, pues, con el ánimo entonces de garantizar la autonomía del derecho y de la religión, en México se decidió prohibir a los ministros del culto ser funcionarios de elección popular. Y cómo, pues, en tu criterio, esa prohibición viola los estándares de derechos humanos.
Y entonces, tu exposición pues, nos plantea la duda de si algunas de nuestras normas jurídicas en Colombia que prohíben a los líderes religiosos acceder a ciertos cargos públicos, pues son conformes o no al derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, creo que tu exposición nos deja la duda de qué mecanismos podemos adoptar para asegurarnos de que los cargos estatales de elección popular pues no sean usados para imponer políticas públicas basadas en la religión. Y entonces creo que desde esta perspectiva, tu exposición se conecta bien con el tema de investigación de Gonzalo Ramírez, que versa precisamente sobre cómo asegurar la neutralidad en materia religiosa en el caso de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional Colombiana. Y entonces, Gonzalo, quisiera cederte la palabra, no sin antes señalar que tenemos 164 personas conectadas, a las que les agradezco mucho por acompañarnos, pero están muy tímidas. Solo han planteado una pregunta. Entonces, me encantaría que nos plantearan sus preguntas a través de la herramienta preguntas y respuestas que está abajo en la bandeja de Zoom. Entonces, Gonzalo, tienes la palabra. Buenas tardes, a todas y todos, al doctor Osuna, a Mariana, a Luis. Lina, gracias por organizar este panel y por organizar todo el eje de laicidad. Y también por haberme ayudado a escribir este artículo que finalmente quedó publicado en el libro, porque me atreví a hacer algo que no había hecho nunca y traté de hacer una investigación sociológica a través de entrevistas semiestructuradas y fue Lina la que me dio una serie de elementos para poderlas hacer bien. Todos los errores que queden ahí pues son míos, no de ella. Yo tenía preparada una presentación, es una presentación pequeña, pero es solamente la mitad del artículo. Entonces voy a compartir un poquito de eso y la voy a pasar rápido para llegar al punto más o menos de la mesa, que es objeción de conciencia. Este era el artículo, se titulaba así: la tensión entre las creencias religiosas de los jueces y su deber de neutralidad. El caso de la Corte, creo que esto pues quedó variado en el artículo, en el libro. Vamos a ver, lo que empecé a mirar fue una serie de doctrina que especialmente norteamericana, pero también como canadiense y algo de España, en donde habían hecho unos estudios empíricos. Nosotros no estamos acostumbrados casi a hacer estudios empíricos. Lina ha hecho sociología y bueno, de Julieta también, pero es tratar de hacer una serie de averiguaciones empíricas sobre qué pasa con los jueces y sus decisiones desde el punto de vista de sus creencias. Y parto de un principio, y es que hay un ideal, y el ideal es la idea de que el juez debe ser objetivo y el juez debe ser neutral en sus decisiones. El doctor Osuna lo planteó muy bien, Mariana también cuando el caso de la objeción de conciencia, Luis también con los funcionarios, pero realmente estos estudios pues van más allá, es decir, esto es el ideal, la idea de que el juez debe estar pues tener en cuenta la ley para sus decisiones, ser neutral, porque si no iría más allá de sus funciones. Pero la realidad es otra, que hay una serie de convicciones, que hay una serie de creencias, que hay una serie de elementos éticos, ideológicos, políticos que se entremezclan muchas veces con las decisiones judiciales. Desde ese punto de vista, pues hay dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva que podría ser ideal y una perspectiva que podría ser real. La perspectiva ideal es que pues los jueces no deben tener en cuenta sus convicciones religiosas, éticas, políticas, ideológicas. Pero la perspectiva real es que lamentablemente pues ese ideal no es la realidad. Hay elementos, vivencias, elementos contextuales, elementos ideológicos, políticos, religiosos, creencias, elementos morales y éticos que se entremezclan en las decisiones judiciales. Entonces, podríamos decir que hay también una serie de perspectivas. La estricta neutralidad en las decisiones judiciales no existe y dicho principio solo se trata de un ideal. Eso lo pone de presente Martha Minow, que fue decana de la Universidad de Harvard, que dice que inevitablemente los jueces toman sus decisiones desde una perspectiva particular. Explica un caso Lynch versus Donnelly, en donde dice, mire,
se estableció, digamos, un caso creo que era de un pesebre, que en realidad sí pueden llegar a influir las convicciones religiosas e incluso va más allá. Resulta que normalmente el juez se ve también presionado por lo que piensa la mayoría de las personas en cada contexto en que decide, y en esto pues se relaciona también con el contexto religioso. Si la mayoría son católicos, protestantes o de alguna u otra religión, resulta que el fallo también va a tener en cuenta estos elementos contextuales. Esta es atrás ustedes están viendo imágenes de la Corte Suprema de Justicia de un Cristo. Esto pues lo digo de manera a los que no conocen, porque pues digamos este Cristo fue el que se salvó la toma y la retoma del Palacio de Justicia, para que tengan en cuenta cómo esto influye tanto. Hay un autor que se llama Kislowitz que escribe en una revista canadiense y señala que la neutralidad decisional del juez es un presupuesto inalcanzable, ya que es imposible que el juez tome una decisión apartándose de su afiliación religiosa y compromisos ideológicos preexistentes. Pasamos luego en el artículo a decir, bueno, hay una serie de posiciones, hay unas más extremas, otras no. Hay unos que dicen, mire, seamos francos, realmente la idea de la neutralidad religiosa, neutralidad decisional no existe, con lo cual tenemos que pues, tener en cuenta que los jueces pueden decir con base en su moral, con base en su ética e incluso con base en su religión, entonces, ¿qué hacer? Vamos a pasar a la Constitución del 91, ya lo habían explicado, ¿no? El artículo 19 sobre la libertad de cultos, la libertad de profesar su libertad religiosa, difundir de forma individual y colectiva, y la igualdad de las confesiones religiosas. Y el artículo 18, que es el que convoca este panel, sobre la libertad de conciencia. Hay una serie de sentencias que la Corte pues ha dado lugar a una línea en donde en principio pues habla de la idea de la laicidad, pero después va llegando más a una idea de neutralidad religiosa, es decir, parte también de dos tradiciones que son, por un lado, digamos, una parte la europea, especialmente en Francia, que habla de laicidad, pero después se pone un poco ya más como la visión norteamericana, que es la idea de que tienen que ser neutrales ante cualquier decisión, digamos, neutrales en materia religiosa. Este también es, digamos, una serie de sentencias, enuncio algunas, por ejemplo, la C350 del 94 de la del Sagrado Corazón de Jesús. Colombia está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, igual que Ecuador, ayer me enteré, en donde se reseñó, entre otros aspectos, cuáles son las principales formas en que los estados pueden forzar sus relaciones con las confesiones religiosas. Y destacó esta otra que es de la Ley María, en donde hay una serie de reglas, la Corte es experta en dar una serie de criterios, reglas, parámetros. Entonces, hay 6 límites que debe tener en cuenta el legislador respecto a los principios de laicidad y neutralidad religiosa. Por ejemplo, establecer una religión o iglesia oficial, esto no es posible. Que el Estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión, este es un límite. Que se realicen actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia, tampoco. Tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, ojo ahí con esa regla. Y mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión. Entonces esta sí estaría dirigida a los jueces, ¿no? Tomar decisiones. Adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover o beneficiar a alguna religión y perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Entonces eso también es importante para establecer que en todo caso el juez no puede discriminar alguna religión en la toma de sus decisiones. Esta es una foto de la sala plena atrás y ven ustedes un Cristo, otro. Está la Corte Constitucional. Hubo un caso de una petición de un funcionario de la Corte Constitucional en donde dijo, oiga, ¿por qué tienen que tener un símbolo religioso en una Corte Constitucional? Finalmente se le contestó al funcionario que era cristiano que por razones, digamos, culturales, que esto era un Cristo que había sido esculpido por un artesano de la Candelaria y se mantuvo allí. Hay otra serie de decisiones, bueno, que resaltan estos, pero me voy a ir más adelante, más rápido, digamos. La C766,
que hay dos elementos sobre el carácter laico del Estado colombiano. El principio democrático es importante para el Estado laico. La ausencia en el texto constitucional de cualquier referencia o relación especial alguna entre el Estado con alguna iglesia, excluyendo la ab inicio. Es decir, Colombia no establece un Estado laico como lo establece México o lo establece Ecuador, pero jurisprudencialmente ha establecido este principio de laicidad y así lo ha construido. Estas sentencias relacionadas con Semanas Santas, que lo discutía esta mañana el doctor Osuna junto con el panel, se ha dado también una serie de mezclas entre algunos elementos, como les digo, europeos con norteamericanos, también esto de entremezclar lo cultural con lo religioso, especialmente el lemon taste, establecer cuándo es que pesa más uno que otro. Entonces estos son algunos elementos que puede establecer la Constitución del 91 sobre el principio de laicidad: el pluralismo, el Estado Social de Derecho, la plena libertad religiosa, el trato igualitario de todas las confesiones y la separación entre Estado y religión. La Corte se ha basado en el principio democrático y el pluralismo para establecer la laicidad y ha avanzado cuáles son las previsiones del legislador para no vulnerar estos principios. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla para ya ir a las entrevistas. No sé cuántos minutos me quedan. 2 minutos, Gonzalo. Es muy rápido ya con estos 2 minutos que me quedan, y se hizo 4 entrevistas a jueces, ex magistrados de la Corte Constitucional. Los magistrados actuales no quisieron aceptar, los que les dije que me ayudaran, lógicamente porque podrían haber quedado impedidos en algunas decisiones. Incluso cuando se les dijo que las entrevistas eran anónimas, pero no quisieron en todo caso aceptar. Y se hizo entrevistas a ex magistrados, bueno, aceptaron el ex magistrado Alfredo Beltrán, que estuvo ayer, el ex magistrado José Gregorio Hernández, el ex magistrado Juan Carlos Henao, y el ex magistrado, ¿quién se me queda por ahí? Palacio. Entonces, estos ex magistrados se les preguntó acerca de la laicidad, sobre sus decisiones, sobre si se entremezcló las convicciones con sus decisiones. 2 casos. El juez José Gregorio Hernández estableció que él siempre decidió conforme a la ley, pero que sin embargo nadie le podía impedir que su ética, ¿no? y sus convicciones pues tuvieran alguna relación, porque él consideraba que pues no se podría dar una separación estricta. Otro de los jueces, que fue Juan Carlos Henao, estableció que directamente, que a pesar que él no cree en Dios, dijo directamente que él considera que sí se entremezcla. Y estableció, en el caso de la objeción de conciencia, que ¿estás diciendo qué tiempo? Ya voy a terminar, dame un minutico para que yo quede en igualdad de condiciones con el resto. Estableció el magistrado Henao que él, en una sentencia, y para el tema de la objeción de conciencia, había salvado el voto con la objeción de conciencia institucional. Bueno, yo no había llegado a la corte, yo trabajé ahí, pero él considera que, por ejemplo, en el caso del aborto, algunos hospitales que habían dicho que tenían que objetar, podían objetar conciencia a nivel institucional. Bueno, a esto ya me están cortando el tiempo, entonces yo diré finalmente lo siguiente. Los estudios empíricos establecen generalmente que esto no es posible, eliminar la idea de que haya una intromisión de la religión en las decisiones. ¿Qué hacemos? Volver al sentido estricto de decir, oiga, si usted entremezcla sus creencias con la decisión, usted queda más o menos, pues, disciplinariamente se le puede llegar a sancionar, o usted queda impedido, o usted no puede ser juez, o aceptar que sí se mezclan, ser realistas. Y en ese sentido, si ser realista, ¿qué hacer? ¿Cuál es el límite para que el juez no decida conforme a sus convicciones? Las conclusiones de ese artículo es que se tiene que hacer un diálogo, un poco lo que proponía la profesora Julieta Lemaitre, aceptar el diálogo. Y de esta manera poder llegar a ser tolerantes en medio de la razonabilidad y poder llegar a concluir que en medio de diversidades de creencias y diversidades ideológicas
usted tiene que aceptar las convicciones del otro, pero el límite sería cuando usted ya no puede separar sus criterios de la religión, y ahí habrían algunos casos en que habría que analizarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu intervención. Yo me leí con juicio el artículo de Gonzalo y me parece que es una investigación interesante porque pues toca una cuestión crucial y actual relacionada con las creencias religiosas de los magistrados de la Corte Constitucional. En efecto, como bien lo señala en su artículo Gonzalo, pues hace poco las creencias religiosas de los magistrados de la Corte fueron objeto de discusión pública en el marco entonces de la elección del ex magistrado Carlos Bernal y de la magistrada Cristina Pardo. Entonces sí pienso que es muy bueno que empecemos los académicos a discutir sobre cómo garantizar los principios de neutralidad y de imparcialidad en materia judicial. Y entonces fíjense que al respecto, varios miembros del público, como Estefanía López e Iván Pérez, plantean el caso famoso del juez de Cartagena. Entonces les cuento un poquito el juez para ubicar a los otros miembros del panel y a otros participantes que tal vez no están enterados. Pero hace un poco de tiempo, un juez en Cartagena se negó a casar a una pareja de lesbianas, aduciendo, entre otras cosas, pues argumentos abiertamente religiosos, ¿verdad? Posteriormente, entonces, en la decisión que resolvió el recurso de reposición, ahí sí ese juez adujo frontalmente pues que estaba usando la objeción de conciencia. Y entonces, una primera pregunta que me gustaría plantearle a los panelistas es, bueno, ¿qué opinan de ese caso? ¿Sí? ¿Qué opinan como de ese caso del juez de Cartagena? Y en particular, pues también haciendo un poco el papel de abogado del diablo, creo que muchas veces esos jueces han formulado mal los impedimentos, ¿sí? Porque muchos formulan impedimentos por razones de conciencia. Sin embargo, yo pienso que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, más que impedirse por razones de conciencia, deben alegar que están incursos en la causal de tener interés en el proceso, debido a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el interés en la decisión puede ser moral o intelectual. Es decir, cuando se sospecha razonablemente que el juez, y acá cito la Corte, tiene un ánimo tan fuerte que podría entrar en conflicto con su interés de examinar con neutralidad el asunto. Y entonces desde esa perspectiva es, bueno, ¿qué opinan sobre el caso del juez de Cartagena? Pero también qué opinan sobre si los jueces muy creyentes deben declararse impedidos o ser recusados con base en la causal de tener un interés de tipo moral en el proceso. ¿No será que apartar de los procesos a esos jueces es una manera pues, de garantizar el deber de imparcialidad, que es una garantía procesal para los ciudadanos? Esa sería, digamos, como la primera pregunta y no sé si tal vez la quiere responder el doctor Osuna y Mariana. Con el mayor gusto. Espérate, pongo el video. A mi criterio, el acto del juez de Cartagena es un acto ilegal, es un prevaricato. Y el juez, nadie está obligado a ser juez, pero cuando uno asume la altísima función de ser juez, tiene que ser consciente de que su compromiso es con la Constitución y con la ley. Y por supuesto que sus creencias y sus prejuicios lo van a acompañar, pero tiene que ser suficientemente honrado para considerar que tendrá que tomar decisiones que son, digamos, contrarias a algunas de sus convicciones. En ese momento él no actúa como un sujeto titular de derechos, sino como un titular de la potestad del Estado de administrar justicia. Y por lo tanto no cabe allí una ética privada en una sentencia, en una resolución judicial. Yo creo que entiendo, digamos, y a veces he estado como tentado a decir, mire, la solución de esto es que les acepten la objeción de conciencia, es una solución práctica, ¿no? Y como decía esta mañana Julieta, la mejor solución es la que nos permita vivir en paz. Pero no, esa solución creo que no nos permitiría vivir en paz. Creo que la solución que nos permite vivir en paz es, como también lo decía esta mañana el profesor Oscar Segador, pues aplicar los correctivos disciplinarios y penales
que la ley establece cuando un funcionario judicial se aparta de la ley. Probablemente, sí, no sé si tengan que destituirlo, mandarlo para la cárcel, pero si les cuentan el salario del día que no administró justicia, a lo mejor eso le cambia la conciencia a muchos otros jueces que están en rebeldía con el derecho. Además, estoy convencido de que ese juez en esa sentencia y esas vociferantes declaraciones que ha dado después no está realmente entre una cuestión de conciencia, sino está un tipo de desobediencia que no es amparado por el derecho. Además, ni siquiera es desobediencia civil, es desobediencia eclesiástica, que tiene unas connotaciones también distintas. Pero bueno, no cojo impulso porque después no me paran. Así que gracias, Lina. Mil gracias, doctor Osuna. ¿Y tú qué opinas, Mariana Ardila? Bueno, pues este caso del juez de Cartagena me hace recordar precisamente el caso que les mencionaba de la T388, porque en ese caso, pues precisamente es un juez también que ante una tutela de una mujer que quiere abortar en una circunstancia que está permitida y que es derecho fundamental, pues lo que hace es remitirla a su superior objetando conciencia. Su superior le dice, usted no puede objetar conciencia, se la devuelve y ¿qué hace? Negar la tutela. O sea, tampoco, digamos, aplicó la ley. Entonces, creo que estos son los casos en los que lo tientan a uno, como dice el doctor Osuna, a decir, pues, no, simplemente que se aparten, ¿no? Y creo que también cuando Alejandro Ordóñez era procurador, se discutía mucho de decir, bueno, en vez de estar obstruyendo, porque simplemente no objeta conciencia y delega todas las funciones. Pero ahí estoy con el doctor Osuna de que digamos, la función principal de un juez y de un funcionario público, pues es acatar la ley. Entonces es muy difícil trazar una línea en donde, para qué cosas sí, entonces para qué cosas no. ¿Qué normas podrían objetar y qué normas no? ¿Qué normas podrían aplicar y qué normas no? O sea, sería casi que un quiebre importante del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, por más práctica que nos pueda parecer la solución, creo que es demasiado peligroso como abrir esa puerta y no creo que tampoco resuelva el tema digamos, de la inconformidad de ciertos funcionarios públicos con lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Se plantea, por ejemplo, en casos de aborto, muchas personas dicen, pues un ginecólogo o ginecóloga, pues cómo va a objetar a ciertos procedimientos que son como pues de su especialidad, que son tan esenciales, ¿no? Es como, bueno, objeto a hacer partos, pues no, objeto a hacer abortos, pues es que es como central a su profesión. Creo que ahí puede haber una diferencia y es como de pronto en la implicación tan directa que tiene el hecho de realizar un procedimiento de aborto, al menos cuando implica un procedimiento como, digamos, quirúrgico, manual, no es con medicamentos, y entonces digamos que puede entender uno que, bueno, que ahí se permita objetar conciencia. Ahora, un juez creo que no tiene como esa inmediatez con algo, como para que la atención con su conciencia merezca esa protección. Y más cuando el nudo de su función pues es aplicar la ley. Mil gracias, Mariana. Sí, creo que estos casos como el del juez de Cartagena nos demuestran que sin duda hay fallas al momento de seleccionar los jueces y los funcionarios públicos en Colombia, a mi modo de ver. Y quisiera plantearle una pregunta específica a Luis Antonio y también una específica a Gonzalo. Entonces, Antonio, mira que la ley colombiana señala que una de las incompatibilidades para ejercer cargos en la rama judicial es el desempeño de ministerio de cualquier culto religioso. Y en este contexto quisiera saber tu opinión sobre la conformidad de esa incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, si será que los de la rama subjudicial son iguales a los funcionarios públicos de elección popular. Te cedo la palabra,
Sí, gracias, Lina. Sí, parte de la investigación y producto de ella es que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos se tiene que dar la apertura. En caso concreto de México, como se advirtió en la presentación y en el documento en sí mismo, la historia de entre México, incluyendo Colombia, pues viene su origen de la conquista de los españoles y de una fuerte influencia del catolicismo. En el caso mexicano, en la década de los 90 hubo una reforma constitucional donde se permitió el voto activo a los ministros de culto religioso. La apuesta o el resultado de esta investigación es tener una apertura más amplia y un reconocimiento a esos derechos, obviamente basados en los estándares internacionales, en la Convención Americana de Derechos Humanos, su artículo 23 y 25, y el día de mañana estos personajes o estas personas puedan ser postulados. Yo creo que la sociedad, hablo por la mexicana, que es donde yo me encuentro, ya ha madurado. No, de hecho, los precedentes que se mencionan en el texto, hemos visto que aun cuando puedan estar como candidatos, no es una garantía que ganen. En México, la sociedad siento que ha madurado en el sentido de su voto y no por ello quiere decir que ya tengan cierta influencia sobre la sociedad. Muchas gracias, Luis. Y bueno, a Gonzalo le voy a plantear una pregunta que me hace alguien del público, pero creo que también la podrían responder los demás miembros del panel. Y entonces, un espectador anónimo pregunta si consideran ustedes importantes remover las imágenes religiosas que se encuentran dentro de las salas de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta pues el principio de laicidad estatal. Y creo que es una discusión que a veces habíamos tenido con Gonzalo antes sobre también cómo a veces en la corte celebran novenas, en Navidad, etc. Entonces, ¿qué opina Gonzalo de esta situación? Pues yo creo que cuando se trata de algunos lugares que son públicos, por ejemplo la sala plena, que ya está el Cristo, y que finalmente la sala plena tendría que interponerse ahora una acción de tutela, porque esta fue una solicitud de un funcionario. Y la solicitud que es difícil, nosotros cuando estábamos allá con el doctor Palacio, finalmente hicimos un salvamento de voto a esa respuesta, a ese derecho de petición, porque el doctor Palacio era un magistrado que consideraba que había que tener una división estricta entre religión y lo que puede ser la función pública y el Estado. La mayoría dijo que no, pero el salvamento no quedó en esa solicitud, es decir, le responden escuetamente si usted la pide por derecho de petición porque no está en ningún lado, diciendo que ese crucifijo pues lo hizo un artesano de la Candelaria y por lo tanto tiene una explicación religiosa. Yo considero que en esos lugares, que son lugares donde pues son espacios públicos y donde se toman decisiones, no debe haber ningún símbolo. Alguno planteó, recuerdo el magistrado Rojas, que se pusieran todos los símbolos, que también me parece una decisión un poco exagerada, porque por ejemplo el Islam no tiene símbolos. Entonces, eso me parece a mí que pues desde mi punto de vista no debe tenerse ningún símbolo religioso dentro de las oficinas públicas y los lugares de decisión. Sin embargo, en el caso de la novena, es decir, este también es como una especie de anécdota. Había un colega magistrado auxiliar que era católico y hacía su novena todos los años con el magistrado Palacio, que es el que les digo que era el que hacía la división estricta dentro de su despacho. El otro magistrado que llegó, que era Reyes, no le gustaba mucho que lo hicieran en el despacho, entonces lo hizo como en el pasillo. Hicimos esa celebración, en el despacho había de todo, desde católicos, agnósticos hasta cristianos. Y lo que se hizo fue pues celebrar, pero un funcionario decidió que esto iba en contra del principio de neutralidad religiosa y nos llamó la atención. Yo considero que esta posición sí es exagerada, es decir, que en un lugar donde no se está decidiendo nada, pues, y donde simplemente se está haciendo, pues, respetando la religión de otra persona que está allí, sin hacer ninguna apología a ninguna religión, sino con la idea de comerse el tamal y con la idea de compartir al final
pues no tiene ningún problema. Es decir, en este caso tampoco debe uno ser tan intolerante y debe en ese caso respetar lo que puede ser la libertad de cultos. Yo creo que ahí debe ponerse uno también a razonar en qué momento su propia convicción, digamos, de no... de decir, mire, no quiero que ninguna religión se meta con nada, pueda llegar también a ser una idea, digamos, que pueda limitar otros derechos. Esa sería mi posición. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Y qué opinan los demás panelistas? Si me permiten, digamos que es una cuestión, si se refiere a los símbolos, como leí en la pregunta, digamos que los símbolos son símbolos, pero tienen importancia. Dado que quien administra justicia a nombre de la República de Colombia lo hace a ese título y no a nombre de una confesión religiosa o de otro estado o de una congregación particular, pues digamos que se manda un mensaje muy erróneo si los símbolos que utiliza para adornar, si realmente es un adorno, el ejercicio de esa función no son los de la República de Colombia. Entonces uno entiende perfectamente que en un despacho oficial haya una bandera de Colombia o un escudo, que son los símbolos nuestros, no más. Eso de la foto del presidente no. Pero que haya un crucifijo, una estrella de David, o qué tal que hubiera, por ejemplo, una bandera de los Estados Unidos, o un símbolo nazi. Fíjense, sería chocante, ¿no? Te diría, eso no me representa. O peor que no me representa, eso me infunde temor, eso me infunde, digamos, sensación de desconfianza. Por eso pienso que más allá de las consideraciones culturales, históricas, religiosas, personales, pues, digamos, los funcionarios públicos deberían ser lo suficientemente sensatos para saber que en el momento en que ejercen su función pública lo hacen a nombre del Estado. Y por lo tanto, bien, o no utilicen ningún símbolo, o si quieren utilizar alguno, pues que sean los símbolos del Estado, no los símbolos de una confesión religiosa o de una asociación particular o de otro Estado. En fin, eso no tiene sentido y confunde y puede mandar sobre todo es un mensaje que mina la legitimidad del Estado y que atemoriza y que excluye a muchas personas, ¿no? Piensen ustedes un judío entrando a un recinto en el que hay un símbolo nazi. Pues ahí hay un problema grave. Eso mismo le puede pasar a una persona gestante que ha tenido que abortar o ha querido abortar y entra a un recinto con un crucifijo. Pues se va a sentir excluida, se va a sentir discriminada. Y el Estado colombiano no prohíja esas discriminaciones, por lo tanto, conviene retirar esos símbolos. Muchas gracias, doctor Osuna. No sé si los demás panelistas quieren agregar algo, tal vez. Yo creo que es muy relevante la distinción que hacía Gonzalo entre de pronto espacios donde se toman decisiones, ¿no? Y de pronto espacios que quedan en oficinas públicas, pero que de pronto son como más personales, ¿no? O más sociales, o, ¿no? Creo que sí, en efecto, es una distinción relevante y que sí se deberían eliminar de espacios donde se hacen audiencias, se toman decisiones, se atiende público, ¿no? Etcétera. Ok, no sé, Luis, si tal vez ustedes tengan problemas similares en México con los símbolos religiosos en los espacios estatales. No, nuestra base fundamental es el artículo 130 de la Constitución, donde establece la prohibición y en el caso concreto todas las oficinas públicas se abstienen de tener símbolos religiosos, entonces no estamos en ese supuesto. Muchas gracias, Luis. Quisiera plantearles una pregunta que nos llega de Stephanie López y otra que nos llega de nuestro colega Alfonso Palacios. Entonces, Stephanie pregunta si deberíamos prohibir las manifestaciones religiosas en ejercicios de la función pública, ¿no? Y entonces da una serie de ejemplos como el tuit sobre la Virgen de Chiquinquirá del presidente Duque, o la mención que hace el presidente en su emisión oficial todos los días de agradecer a Dios. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es de Alfonso y él pregunta que si consideran ustedes que se debería excluir a jueces de la Corte Constitucional que profesen una religión de la interpretación que se hace de las disposiciones constitucionales, por ejemplo, las relativas al ejercicio de derechos.
Entonces, pues les cedo la palabra si quieren en el mismo orden. El doctor Osuna, Gonzalo, Mariana y Luis. Gracias. Bueno, comienzo por la inquietud de la señora Stephanie. Ojalá, ¿no?, que los funcionarios públicos fueran suficientemente conscientes de la importancia de la función pública para considerar, digamos, que no hay que mezclarla con motivaciones religiosas y por lo tanto no conocía lo de entregarle las llaves a una virgen de pueblo, pero todo ese tipo de manifestaciones podrían bien evitarse, no se gana nada con ellas. Tampoco estoy proponiendo un prohibicionismo absoluto que parezca como de persecución de cultos. En eso funciona mucho más, pienso yo, la convicción del valor republicano de la neutralidad y de la laicidad. Y por lo tanto, un funcionario público pues no hace alarde de sus creencias religiosas, las practica en privado, si las tiene. Eso me podría decir al respecto. En cuanto a la pregunta que hace el profesor Palacios, pues por supuesto que no hay ninguna causal de recusación ni de impedimento para un juez de interpretar los asuntos relacionados con religión dentro de la Constitución por razón de sus creencias religiosas. No, así como no hay una causal de recusación por orientación sexual o por cosas por ese estilo, no existen y por lo tanto, dado que el juez tiene la obligación de interpretar la Constitución cuando el caso en cuestión se refiere a asuntos religiosos, pues tiene la obligación de interpretarla de conformidad como es la Constitución, garantizando los derechos de todos, garantizando la neutralidad del Estado, garantizando la igualdad ante la ley. Es decir, así como no se puede abstraer de esa función, tampoco la puede ejercer por fuera de la Constitución, haciendo prevalecer sus convicciones personales por encima del sistema de derechos y del sistema de equilibrio y control de poderes que ha establecido la propia Constitución. Eso diría para ser breve. Muchas gracias, doctor Osuna. Entonces, Gonzalo. Pues yo comparto lo que dice Néstor y en eso pues hay que tener una serie de elementos. Ningún derecho es absoluto, siempre tienen límites, la libertad religiosa, la libertad de cultos, la libertad de conciencia, también la libertad de expresión. Y yo creo que el juez que decidió, o el tribunal que decidió sobre el tuit de Duque y la vicepresidenta creo que también, pues acertó. Es decir, si usted tiene una cuenta oficial, pues no se puede poner a hacer, digamos, allí apología de alguna religión, porque en realidad, lógicamente, esto pues tiene unos fines políticos, ¿no? Tratar de buscar un electorado que en un momento pues tan duro como una pandemia, que tiene alguna convicción religiosa y allí apoyarse, legitimarse con esto y digamos, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los agnósticos y ateos que no, digamos, se ven reconocidos en que un funcionario público, pues que ejerciendo la presidencia empiece a hacer apología a una serie de deidades? Y eso es propio de los populismos, ¿no? Y no solamente es ahora, sino en el siglo XIX, en una investigación que estábamos haciendo también sobre el cólera, pasaba lo mismo. Se invocaba a la Virgen de Chiquinquirá, se invocaba, hacían un Te Deum, para tratar de solventar estos momentos de crisis y como que se recurre a esto en momentos entonces donde se busca legitimar el poder, y yo creo que estuvo acertada la decisión de impedir que se siguiera utilizando una cuenta oficial. Si quiere abrir su cuenta Ivancho Duque o algo así, que la abra. Lo otro pues es una pregunta que digamos que uno diría no, o sea, el profesor Alfonso, por supuesto que no. Acá por ejemplo está la respuesta de José Gregorio. Si así fuera, nadie podría, sobre los impedimentos, si así fuera, nadie podría fallar, ni el magistrado católico, ni el protestante, ni el judío, ni el agnóstico, ni el ateo, ni podría fallar el magistrado por ser mujer, ni el magistrado por ser hombre, ni el juez homosexual, ni el comunista por ser comunista, ni el liberal por ser liberal. Entonces, todos podrían
ser recusados. Y el magistrado Henao dice sobre esto de los impedimentos también, que se le preguntó, que no considera que tengan que ser declarados impedidos, porque lo mismo podría decirse para quienes no tengan dichas convicciones, y que los impedimentos no pueden surgir de concepciones generales de los individuos. Yo comparto, y con Lina también lo habíamos discutido, es decir, no se puede utilizar esta idea de los impedimentos para dejar, pero cuando el juez empieza, digamos, a que dentro de, no sé, lo que Lina hacía referencia hoy antes a las 2 de la tarde, Carlos Bernal Pulido, que en un artículo utilizando el correo institucional o lo que sea de la corte, y empieza a hacer una serie, digamos, de proselitismo con relación a una religión, pues hay que tener cuidado allí, porque pues está siendo un funcionario público que está ya entremezclando sus convicciones religiosas con su función judicial, y en ese caso podrían utilizarse los impedimentos. Hay un caso de la secretaria jurídica, exsecretaria jurídica, que también está ayer reseñado en el artículo de la presidencia, Cristina Pardo, que ella se declaró, objetó conciencia en el caso, digamos, de una reglamentación del derecho al aborto, y después fue magistrada. Con Lina discutíamos qué hacer, ¿no?, respecto a esto de las audiencias públicas, que son, en Colombia no son tan estrictas, es decir, simplemente usted dice, mire, yo no puedo contestar esa pregunta porque pues me impediría decidir después. Pero ¿qué pasa con una funcionaria que objetó conciencia y ahora va a ser juez, en un caso que después tendrá que decidir? Ahí sí se complica el asunto, porque ya admitió que esto le va a impedir decidir de una manera, digamos, neutral. Mil gracias, Gonzalo. Este caso es muy interesante y también es una pregunta que yo me planteaba, en el sentido de sí, que la imparcialidad también pasa por parecer imparcial a los ojos de la sociedad, ¿no? Entonces creo que esa dimensión objetiva del deber de imparcialidad también tiene que ser en cuenta a la hora de estudiar los impedimentos y las recusaciones. Y en este sentido, entonces, Mariana, ¿tú qué opinas sobre el tema? Y Luis. Pues para no repetir como cosas que ya han dicho y con las que estoy de acuerdo, yo creo que hay que tener cuidado con asumir que toda persona que tiene, por ejemplo, y que es pública en su confesión religiosa, sea católica o cualquier otra, necesariamente está, por ejemplo, en contra del aborto o en contra de los derechos, digamos, del matrimonio igualitario. Porque, bueno, ayer estuve en una conferencia muy interesante, pues que, por ejemplo, dicen que en las escrituras no hay, de hecho, nada que diga que el aborto es un pecado. Entonces, para que investiguen más, les dejo esa tarea. Entonces, no creo que sea posible decir, pues no, porque usted tiene determinada religión, no puede interpretar la Constitución, no puede ejercer esa función. Lo que tiene es que mantenerse, pues que no puede usar la Biblia o las interpretaciones sobre la Biblia o sobre cualquier otro texto, digamos, fundacional religioso como base de sus decisiones, ¿no? La motivación tiene que ser otra. Y claro, de acuerdo que dentro de la garantía de imparcialidad está pues también esto de que hay que mantener esa apariencia de imparcialidad, que también es importante para el respeto a los ciudadanos, a las ciudadanas que se acercan en este ejemplo a la justicia. Y sí, entonces creo que, Mariana, que estuviste en una conferencia de católicos de apertura, como las católicas por el derecho a decidir, que es un punto que tocábamos en el panel anterior, sobre cómo el catolicismo no es realmente un bloque homogéneo, sino que por el contrario está conformado por diferentes formas de ser creyente. Y entonces ser católico no quiere decir finalmente nada, porque hay tanta diversidad que
que bueno, que no significa que uno sea católico y por lo tanto tenga una posición fija, radical y negativa sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre los derechos de las personas LGBTQ, más, etc. ¿Y tú qué opinas, Luis? Sí, sin conocer mucho el fondo del tema, coincido con quienes me antecedieron, con el doctor Osuna, y sobre todo por la separación y el Estado laico. El Estado tiene que ser laico y ya en cada quien, cada persona de manera individual puede seguir la religión que prefiera, pero sí mantener y separar esa situación. Entonces, coincido con los que me antecedieron, pero repito, no estoy muy enterado del tweet y del fondo del planteamiento. Muchas gracias, Luis Corona. Pues nada, ya nos pasamos, ya son las 15, mejor dicho, déjenme concluir rápidamente, por favor. Y quisiera concluir básicamente con dos reflexiones. La primera es que pues en Colombia realmente la justicia constitucional ha sido una de las arenas en las que se han ventilado conflictos y generado tensiones, digamos, como en torno al principio de la laicidad. Y sin lugar a dudas, uno de los retos más importantes que ha tenido que enfrentar la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido el de establecer límites claros y eficaces para usar la objeción de conciencia por motivos religiosos. Y sobre todo en aquellos casos en los que el uso de esta figura puede afectar los derechos fundamentales de otras personas y en un contexto en el que ha habido pues, completa inactividad legislativa sobre este tema. También creo que el segundo desafío que enfrenta la Corte es el de asegurar el ideal de neutralidad decisional en materia religiosa. Entonces, en caso de tener convicciones religiosas profundas sobre el tema de la controversia, ¿cómo deben actuar los magistrados? ¿Se deben apartar de sus creencias para fallar? ¿Se deben declarar impedidos? ¿Deben ser recusados? Bueno, en fin, ¿no? Son algunos de los retos que seguirán enfrentando los magistrados en la Corte Constitucional. Y la segunda gran conclusión es que la experiencia de México considero yo que es un insumo valioso para que podamos tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre nuestros modelos de laicidad y específicamente pues en Colombia sobre el nuestro. Entonces surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Debemos prohibir que las organizaciones religiosas creen partidos políticos? ¿Debemos permitir a los ministros de los cultos que desempeñen cargos en la rama judicial? ¿Cómo evitamos que los cargos públicos terminen cooptados por ciertos líderes religiosos que profesan pues, creencias que se oponen al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a los derechos de las personas LGBTI? Por lo tanto, realmente el caso mexicano pues, nos invita a reflexionar sobre las vías que podemos adoptar para asegurarnos de que, sin que vulneremos los derechos humanos de los creyentes, sí podamos asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales pues de los grupos históricamente marginados y discriminados. Y pues nada, finalizo este panel agradeciéndole mucho a todos ustedes por participar, no solamente a los que están en el público, sino también a los que están de panelistas. Fue un gusto estar con ustedes esta tarde y quiero invitarlos a todos a que lean nuestro libro. El libro se va a publicar a finales de este año en formato ebook y lo podrán encontrar en la página web del externado y también en nuestros perfiles de academia. Entonces, pues nada, les deseo a todos una muy buena tarde y que estén muy bien. Gracias. Gracias. A ustedes. Gracias a todos.